Hola gente de YouTube, nada más estoy aquí para recordarte que puedes ir a la parte de playlist para saber si hay más vídeos públicos y verlos de una sin ningún corte. Bueno, sin más nada que decir dentro y... Nobody believes in you. You've lost again and again and again. The lights are cut off, but you're still looking at your dream, reviewing it every day and saying to yourself, it's not over until I win. Capítulo 52. En lo profundo de la Baticueva, Batman se reclinó en su silla, mirando la pantalla en blanco frente a él. Mucha gente creía entender a Batman. Pero, en realidad, la mayoría solo conocía fragmentos. Versiones suyas recopiladas de cómics, dibujos animados, figuras de Lego y películas. El multiverso tenía innumerables Batman, cada uno moldeado por circunstancias diferentes, pero en esencia, todos eran iguales. Todo se remonta a un momento decisivo. La muerte de sus padres. Había algo más que la gente solía pasar por alto sobre Batman, era humano. Y como cualquier humano, cargaba con traumas. El peso de la muerte de sus padres nunca lo había abandonado del todo, porque en el fondo, sin importar cuánto tiempo hubiera pasado, todavía se culpaba a sí mismo. Combatir el crimen. Encarcelar a criminales. La mayoría no lo sabía, pero esa era su forma de canalizar su dolor. Batman estaba loco. Y, sin embargo, la gente tendía a pasarlo por alto. No era Bruce Wayne. Bruce Wayne era una máscara, una ilusión cuidadosamente elaborada. En verdad, Bruce Wayne bien podría haber muerto la misma noche que sus padres, dejando atrás nada más que un niño roto y traumatizado, lleno de rabia y dolor. Batman comprendió por qué Ashburn quería llevarlo a terapia. Pero Batman no era alguien que pudiera tener un estado mental normal. No como todos los demás. El Guasón tenía razón. Eran iguales. Ningún hombre en su sano juicio podría aspirar a ser Batman. Porque ser Batman significaba no estar bien de la cabeza. La única diferencia entre él y el Joker era el bando por el que luchaban. Batman estaba del lado de los buenos, mientras que el Joker pasaba cada minuto del día intentando llevarlo al abismo. A Batman no se le podía permitir matar. Porque si lo hacía, ¿quién podría detenerlo? Respiró hondo antes de levantarse de la silla. El primer paso era poner en marcha el plan de Ashburn. Si fingía su muerte delante del Joker, ¿desaparecería realmente el Joker? Era algo que Batman tenía que hacer. Porque, a pesar de todo, no solo quería detener al Joker. Quería salvarlo. Fue raro, ¿verdad? Batman quería salvar a alguien como el Guasón. Y eso era algo que Ashburn jamás entendería de estos supuestos héroes. Incluso recordó una escena que había visto en su vida pasada. Batman arriesgando su vida para salvar al Guasón. Ashburn entendió el argumento de negarse a matar. Entendió el principio. ¿Pero por qué llegar tan lejos? ¿Por qué Batman haría algo tan insensato? Ashburn quería cambiar esa mentalidad. Claro, podían arriesgar sus vidas por gente inocente. Tenía sentido. ¿Pero por qué el Joker? ¿Por qué no podían ser más como la versión cinematográfica de Batman? ¿Simplemente saltar del tren y dejar morir al villano? Oh. Ashburn sabía que Batman intentaría salvar al Guasón. Por eso le había dado la forma perfecta de hacerlo. Una que asegurara que el Guasón nunca regresara. Y ahora, con Batman en posesión de una armadura al nivel de Iron Man, todo estaba en su lugar. Batman ya no tendría que ser Batman. En cambio, se convertiría en el símbolo al que otros admiraban. Alguien que se haría cargo de continuar el legado de Batman, en lugar de quedar atrapado en él. La visión de Ashburn para Batman era simple. Un Batman que no fuera la otra cara del Joker. Un Batman que no fuera solo un héroe impulsado por el trauma. Sino un Batman más parecido al del valiente y el audaz. Ashburn no quería al irreal Batman, aquel que de algún modo podría derrotar a Superman. Eso fue estúpido. Incluso con tiempo de preparación, incluso ignorando todo lo demás, Superman era demasiado rápido. Si de verdad lo intentara, Batman nunca tendría una oportunidad real. Mientras tanto, la versión valiente y audaz de Batman le pareció mucho más realista a Ashburn. Ese Batman no era una fuerza amenazante de oscuridad infinita. Seguía siendo humano. Un hombre que luchó contra el crimen, pero no se entregó a él. Y ahora mismo, la Liga de la Justicia no necesitaba más oscuridad. Para eso contaban con Ashburn. Voy a la tienda a comprar un teléfono. ¿Quieres venir? Le gritó Ashburn a Ember, que estaba en su habitación. Hubo una breve pausa antes de que Ember finalmente saliera, asintiendo. Mejor así. Quiero ver si hay algo que realmente valga la pena comprar.
Mientras caminaban, Ember hacía girar la tarjeta perezosamente entre los dedos. Entonces, ¿qué tan probable crees que sea que Batman lleve a cabo tu plan de fingir su muerte? Al 100%, dijo Ashburn sin dudar. La Mujer Maravilla no tiene ningún problema en matar. Así que, aunque yo no actúe, ella, o alguien a quien le haya dado luz verde, lo hará. Miró a Ember. Batman sabe cuánta gente quiere ver muerto al payaso. Es el único dispuesto a arriesgar su vida para salvarlo. Diablos. Ni siquiera creo que Superman fuera tan lejos. Ashburn sonrió con suficiencia. Batman hará exactamente lo que le dije. Fingirá su muerte. ¿Y si el Joker no desaparece? Será su forma de intentar socavarme, de demostrarles a todos que no sé de lo que hablo. Pero una vez que mi plan funcione, continuó Ashburn, Batman no tendrá más remedio que alinearse. Poco a poco, haré que enfrente su trauma y lo supere. Y al final, crearé al Batman perfecto. Ember tarareó, dándole vueltas a la tarjeta. Estoy un poco decepcionada, reflexionó. Ashburn levantó una ceja. ¿Ah? ¿Por qué no separar a Batman de Bruce Wayne? Preguntó con pereza. Convertir a Batman en su propia entidad y convertirlo en tu sombra. Para un humano normal, Batman es mucho más impresionante que ese tipo con escudo en casa. Ashburn hizo una pausa. No lo había considerado. Sería interesante ver una pelea entre Iron Man y Batman, reflexionó Ember. Por lo que he visto del pasado de Batman, hackeaba el traje o implantaba un virus. Ganaba mediante la preparación en lugar del combate directo. Ya le ha implantado un virus en secreto a Cyborg, es peligroso estar cerca de él. Ashburn arqueó una ceja, pensándolo bien. Esa pelea sería una pasada. Hay muchísimos Batman malvados ahí fuera, murmuró, cambiando de tono. Lo que me recuerda el fallo de la historia de Batman que ríe. Ember levantó una ceja mientras Ashburn suspiró con irritación. Si hay un Bruce Wayne recreando el experimento que le dio al Dr. Manhattan sus poderes, ¿no significaría eso que hay infinitas versiones de personas en todo el multiverso haciendo exactamente lo mismo? La idea lo molestó. La lógica de todo aquello era confusa. Si así fuera, ¿no debería haber innumerables versiones del Batman que ríe? ¿Superman que ríe? ¿Mujer Maravilla que ríe? Con infinitas posibilidades, eso significaría que todo lo que podría suceder está sucediendo, un número infinito de veces, en un número infinito de realidades. Ashburn odiaba esa lógica. Prefería que el Dr. Manhattan existiera fuera del multiverso, cuando provenía de otro lugar, lo que lo convertía en un ser singular. Se suponía que solo había un Dr. Manhattan. Siempre debería haber uno. ¿Y ahora? Ahora, la posibilidad de que exista infinito, mierda. El rostro de Ashburn palideció al pensar en un número infinito de Dres. Manhattan sueltos por el multiverso. Pero negó rápidamente con la cabeza. No. Era demasiado ridículo. Algo tan descabellado no ocurriría, ¿verdad? Espera, Ashburn se volvió hacia Ember, con la mente cambiando de tema. Si puedo obtener nuevo poder, ¿no significaría eso que también podría recuperar mi antigua fuerza más rápido? Ember apenas lo miró. Esa tormenta contra la que luchaste no borró tu recuperación, solo la anuló temporalmente con sus ataques, dijo encogiéndose de hombros. No pudo impedirte por completo recuperar tus fuerzas. Inclinó la cabeza, pensándolo. Diría que te quedan unos 1000 millones de años antes de recuperar tu máximo poder. Pero cuanto más fuerte te vuelvas mientras tanto, más rápido sucederá. Recomiendo extraer poder de la fuente de este universo, dijo Ember con indiferencia. Eso es lo que he estado haciendo. No solo recuperé mi fuerza, la superé. Ashburn parpadeó al verla. ¿Le estaba contando esto ahora? Mientras tanto, al otro lado del multiverso, en un universo, un hombre que se parecía exactamente a Clark Kent estaba parado sobre una losa de kriptonita, preparándose para iniciar una prueba de partículas radiactivas. En otra ocasión, Deathstroke se encontraba en una situación similar, a pocos minutos de realizar exactamente el mismo experimento. En otro caso, Lex Luthor estuvo a pocos segundos de replicar el experimento que una vez transformó al Dr. Manhattan. Y la lista seguía. Infinitas variaciones de personas diferentes, todas intentando, sin saberlo, alcanzar el mismo poder imposible. En otro lugar, un anillo de linterna negra brillaba siniestramente en la mano descompuesta de una figura que apenas se aferraba a la existencia. Su carne se había podrido, revelando los restos de lo que una vez fue un rostro. En su agarre, una guadaña de la muerte pulsaba con una energía sobrenatural. Pero su atención se centraba en el fragmento que flotaba frente a él.
Un arma en constante cambio, que cambiaba de forma e irradiaba un aura de pura oscuridad. Lentamente, extendió la mano. En el momento en que sus dedos agarraron el arma rota, un grito sobrenatural brotó de su garganta mientras una fuerza bruta lo recorría. La oscuridad lo envolvía, arrastrándose sobre su cuerpo como sombras vivientes, formando una cáscara gruesa e irrompible. Un capullo. Un huevo negro puro latía donde una vez estuvo, irradiando una energía aterradora. Dentro, dormía, esperando. Esperando a eclosionar, mucho más fuerte que nunca. Capítulo 53. Tenemos el dinero. Adelante. Caminando por las calles, Ashburn y Ember avanzaban a paso lento, con la vista fija en los numerosos objetos expuestos. Bueno, Ember era la que realmente prestaba atención. Como Fénix, nunca le habían importado las cosas materiales. Pero ahora era humana, y de repente comprendió por qué sus antiguos anfitriones disfrutaban de las compras. La idea de entrar, probarse diferentes prendas, experimentar con labiales y accesorios, todo eso la atraía. Aunque no necesitaba comprar nada, podía crear estas cosas fácilmente con un pensamiento, y, sin embargo, la experiencia en sí misma era extrañamente atractiva. «Entonces, ¿tu dinero es mío?», preguntó Ember, arqueando una ceja. Ashburn, todavía observando perezosamente la zona en busca de una tienda Apple, asintió sin pensarlo mucho. Sí. Estaba a punto de decir algo más, pero se detuvo cuando vio a Ember entrar a una tienda. Su rostro se iluminó con una sonrisa inusualmente brillante. ¿De verdad es tan divertido ir de compras?, pensó Ashburn, observándola con una expresión extraña. Pero después de un segundo, se encogió de hombros y siguió caminando. Además, no había problema. Aunque solo tenían una carta, Ashburn había distorsionado la realidad para crear una copia perfecta. Así que Ember podía disfrutar tanto como quisiera. Ni hablar. Ashburn estaba perdido. Deambulando como un pollo sin cabeza, intentaba comprender lo que lo rodeaba cuando un grito repentino le llamó la atención. Se giró y vio a una impresionante mujer de cabello negro caminando hacia él, con una expresión llena de sorpresa y reconocimiento. «Dios mío, sí que eres tú», exclamó, con una sonrisa radiante de asombro. «¿Cuánto tiempo sin vernos? ¿Qué haces aquí tan lejos?» ¿Qué? Ashburn parpadeó, confundido. «Lo siento, pero creo que te has equivocado de persona. ¿Cómo podría alguien en este universo conocerlo? Acababa de llegar a Washington DC. ¿Era esto una tontería de viajes en el tiempo?» La idea lo incomodaba. Viajar en el tiempo siempre era demasiado complicado para entenderlo o explicarlo. Pero la mujer solo sonrió con suficiencia. «Sí, claro. Como si alguna vez pudiera olvidarte». Entonces su expresión se suavizó. «Espera, ¿me olvidaste?». Se puso una mano en la cadera. «Soy Tyler. Fuimos juntos al instituto». Los ojos de Ashburn se abrieron de par en par, completamente sorprendido. Había ido al instituto con una chica llamada Tyler, en su vida pasada. «Ni hablar», suspiró. «¿Cómo estás aquí?». «Es una larga historia», dijo Tyler con una sonrisa, visiblemente feliz de que Ashburn no la hubiera olvidado. «Sobre todo trabajo, para ser sincero». «¿Y tú?». Ashburn dudó un momento antes de sonreír con torpeza. Sí, diría lo mismo. Si ella no iba a decirle por qué estaba en ese universo, entonces él tampoco estaba dispuesto a revelarle su razón. «Tenemos que ponernos al día», dijo Tyler emocionada, sacando su teléfono. «¿Cuál es tu número? Deberíamos vernos y repasar todo lo que nos hemos perdido estos últimos años». Ashburn se frotó la nuca con torpeza. Sí, sobre eso», suspiró. «No tengo teléfono. De hecho, estaba buscando una tienda para comprar uno». Echó un vistazo a su alrededor. «Aún soy nuevo en la ciudad, así que, ¿algún consejo?». Tyler parpadeó, momentáneamente aturdido. Entonces, sin previo aviso, se echó a reír. Antes de que Ashburn pudiera reaccionar, le agarró la mano. «Bueno, conozco esta ciudad como si hubiera vivido aquí toda mi vida», dijo Tyler con seguridad. Luego, con una sonrisa traviesa, añadió. «Pero debo admitir que, si hubiera sabido que ibas a ser tan guapo entonces, sin duda me habría casado contigo». Ashburn soltó una risa incómoda, sin saber si estaba coqueteando o bromeando. Claro que, acababa de invitarlo a salir, ¿verdad? Exacto. Era guapo. Así que, obviamente, quería salir con él. Me dedicó una sonrisa encantadora. «Bueno, estoy soltero. ¿Quieres cambiar eso?». Tyler se congeló por un segundo, luego rápidamente soltó su mano. «Dios mío. No lo decía en serio».
exclamó Tyler rápidamente. Ashburn sintió que una pequeña parte de él moría por dentro. Si no estaba coqueteando, ¿qué demonios era todo eso? Pero se recuperó enseguida, forzando una carcajada. Jaja. Obvio. Solo estaba bromeando. No hay necesidad de tomárselo tan en serio. Tyler dejó escapar un pequeño suspiro de alivio antes de girarse para guiarlo. Aunque, ella no volvió a tomarle la mano. Llegaron a la Apple Store, donde Ashburn no tardó en hacer su pedido. La MacBook, el iPhone y la PC más recientes. Se llevó todo lo mejor. Con solo pasar su tarjeta, la transacción se completó. En tiempo récord, salió con las bolsas en la mano. Solo necesito activar mi teléfono, luego podré obtener tu número, dijo Ashburn con una sonrisa, mientras se dirigía a la tienda T-Mobile cercana. Una vez dentro, se suscribió rápidamente al plan más alto para su nuevo iPhone. Unos minutos después, el teléfono se activó y por fin consiguió el número de Tyler. Jaja, mira eso, soy tu primero, bromeó Tyler con una risa juguetona, notando que el suyo era el primer número guardado en el teléfono de Ashburn. Ashburn se rió con ella, pero en el fondo, estaba tomando notas. Que una chica pareciera interesada no significaba que realmente lo estuviera. Ya llego tarde al trabajo, dijo Tyler con una sonrisa. Qué ganas de nuestra cita. Ashburn se rió de su chiste y la observó alejarse. Dejó escapar un pequeño suspiro al irse. Había hecho una amiga. Y de alguna manera, eso hizo que el día se sintiera un poco más especial. ¿Por qué estás tan feliz?, preguntó Ember, caminando junto a Ashburn, con varias bolsas de compras flotando tras ella. La sonrisa de Ashburn desapareció inmediatamente en el momento en que vio cuánto había comprado. Decidí que elegir es cosa de niños, dijo Ember con naturalidad. Como soy adulta, compro lo que me interesa. El ojo de Ashburn se crispó. No eres un adulto, dijo Ashburn, inexpresivo. Eres el antepasado del concepto de ancestros. Eres tan viejo que tus historias de en mi época sucedieron antes de que existiera el concepto de tiempo. A Ember le palpitó una vena en la frente. ¿Cuántos años tenía? Tan vieja que incluso el tribunal viviente y el vacío primordial la persiguieron. Existía antes de que el Supremo siquiera pensara en crear la existencia. Pero ella sonrió con suficiencia en lugar de responder bruscamente. Qué gracioso, dijo con suavidad. Porque no estoy sola, pero tú solo tienes tus sombras, lo cual es prácticamente una esclavitud a la fuerza. Ashburn se quedó paralizado. No se lo esperaba. Jaja, querida Ember, dijo Ashburn con una sonrisa burlona. Me estás subestimando. Acabo de hacer una amiga, ¿y sabes qué? No está intentando salir conmigo ni nada por el estilo. Levantó orgullosamente su teléfono y el número de Tyler apareció en la pantalla. Ember lo miró. Lo dudo, dijo secamente. ¿Te gustaban los zombies? Dicho esto, se dio la vuelta y se marchó, dejando a Ashburn momentáneamente aturdido. Entonces su expresión se ensombreció. No le gustaban los zombies, solo esperaba que su encanto lo trascendiera todo e incluso los hiciera simpatizar con él. ¿Por qué una gallina con el pecho plano compra un sostén? Espetó, corriendo tras ella. Me sorprende que no hayas dormido con tus sombras, replicó Ember. Ashburn hizo una mueca. ¿Qué clase de persona creía que era? Oh, eso es muy gracioso viniendo de la gallina que se vuelve loca por el chocolate, respondió. Se miraron fijamente durante un largo momento, la tensión era espesa, antes de que Ember simplemente se burlara y avanzara, dejando a Ashburn furioso. Tienes un historial de búsqueda interesante, dijo Ember casualmente. Ashburn admitió la derrota de inmediato. Cerró la boca de golpe y miró al frente, fijando la mirada en la mansión como si fuera lo único que importara. Entonces, Ember esbozó una sonrisa fría y malvada. ¿Qué es una futa?, preguntó. Ashburn se quedó paralizado. Un sudor frío le picaba en la frente. Cuando Ember se vinculó con él, obtuvo acceso a partes de su mente. No a todo, claro, o ya habría sabido que era una Nami. Pero ya había visto suficiente. Y a juzgar por la reacción de Ashburn, acababa de encontrar su as bajo la manga. La sonrisa de Ember desapareció en el instante en que vio el teléfono en la mano de Ashburn. En la pantalla, se reprodujo un video. Un video muy específico. De ella, completamente loca, pidiendo chocolate a gritos como una adicta rabiosa. Los labios de Ashburn se curvaron en una lenta y satisfecha sonrisa. Sería una pena que el multiverso, y más allá, viera esto en casa. Silencio. Se quedaron allí, enfrascados en un tenso enfrentamiento. Entonces, una acción simultánea.
Ember borró todo rastro del historial de búsqueda de Ashburn, y más, dejando tras de sí una clara evidencia de que lo había borrado de la memoria. Mientras tanto, Ashburn deformó la realidad misma, asegurándose de que ninguna grabación, ningún dato, ni siquiera un rastro de ese vídeo existiera en ninguna parte. Incluso llegó a borrar ese momento de la realidad misma. Un acuerdo mutuo y tácito. Hay cosas que nunca debieron verse. Capítulo 54. Wow. Creí que ya habían terminado de arreglar la casa. Ashburn entró en la mansión Phoenix, pero se quedó paralizado. Había esperado lujo. Después de todo, antes de irse, el lugar ya hacía que Wakanda pareciera avanzada. ¿Y ahora? Wakanda parecía un juego de niños. Todo era más elegante, más eficiente, más vibrante, con una potencia y un diseño que superaban con creces la comprensión de la Tierra. Claro que no. Tenemos que seguir mejorando, dijo uno de los científicos de la sombra, ajustándose las gafas con orgullo. Sí, intervino otro científico de la sombra, ajustándose las gafas con una sonrisa satisfecha. Puede que no seamos tan inteligentes como el doctor, pero al combinar nuestras mentes, creamos tecnología tan avanzada que la gente la confunde con magia. Hizo una pausa a mitad de su jactancia, y su mirada se posó en la bolsa que Ashburn sostenía. Su expresión se tornó de disgusto. ¿Qué? Preguntó Ashburn, mirando las bolsas de la compra. Mi señor, dijo el científico con seriedad, usted es un monarca. Solo debería equiparse con cosas dignas de un monarca. Ashburn se encogió de hombros. Solo es un teléfono y una laptop. Tranquilo. Claramente, a Ashburn no le importó. Miró a Ember, quien ya había entrado, ignorando por completo el intercambio, con los brazos llenos de bolsos, lista para probarse todo lo que comprara. Ashburn regresó al presente cuando sus sombras casi lo saltaron, arrebatándole las bolsas de las manos y corriendo hacia adentro para comenzar a diseccionar y mejorar del contenido. Soltó un leve suspiro, pero no protestó. Simplemente entró en la mansión Phoenix y esperó. Unos momentos después, las sombras regresaron. Los científicos al frente, con la cabeza gacha, visiblemente frustrados. Mi señor, dijo uno de ellos solemnemente, nos atrevemos a decir que aún no somos dignos de crear dispositivos que igualen su grandeza. Otro dio un paso al frente. Por favor, fusionémonos. Déjanos evolucionar para ser más capaces. Ashburn los miró sin palabras. Eran las mismas sombras que, individualmente, eran más inteligentes que Franklin Richards. Para ponerlo en perspectiva, imaginemos a Franklin Richards, pero con un superpoder avanzado o un dispositivo que amplifica su inteligencia, ya de por sí divina. Ahora multiplica eso por miles, todos ellos vinculados, trabajando como una mente colectiva. Y afirmaban que no eran lo suficientemente buenos. Ashburn, sinceramente, no sabía si impresionarse o aterrorizarse. Realmente no necesito ningún tipo de superteléfono ni nada por el estilo, dijo Ashburn haciendo un gesto casual con la mano. Pero sus sombras estaban decididas a complacerlo. Así que, con un suspiro, cedió y las fusionó, aunque solo fuera para hacerlas felices. Aún así, mientras realizaba la fusión, no pudo evitar sentir el peso de su limitación. Solo se podían fusionar 5 sombras a la vez. Si pudiera fusionar más, si pudiera ir más allá de ese límite, podría crear la forma de vida más fuerte que su ejército de sombras hubiera visto jamás. El pensamiento lo hizo suspirar de nuevo. Sin nada más que hacer, cerró los ojos, y esperó a la medianoche. Y cuando llegó, trajo más que solo silencio. Un timbre familiar resonó en su mente. Misión cumplida. Ahora soy tu líder objetivo. Convencer a los líderes del mundo, sin usar el control mental, para que te conviertan en el líder de la Liga de la Justicia. Recompensa. Dimensión de entrenamiento, fusión de sombras V3 castigo. Ninguno dimensión de entrenamiento, una dimensión de sombra especial donde lo controlas todo. Tú decides qué tan rápido o lento pasa el tiempo. Un segundo afuera puede parecer años adentro. También puedes crear cualquier objeto que imagines. En este espacio, eres como un dios. Tu imaginación es el único límite. Fusión de sombras V3, ahora puedes fusionar tantas sombras como quieras sin límite. Sin embargo, para obtener los mejores resultados, es importante fusionar sombras con habilidades similares o compatibles. Si combinas sombras con habilidades que no funcionan bien juntas, podrías generar efectos inestables o negativos. Bueno, eso era justo lo que necesitaba, pensó Ashburn con una sonrisa. Hacía un momento, había deseado que se eliminara la limitación de la fusión de sombras. Ahora, así era.
Ashburn se levantó y, con un solo pensamiento, entró en la dimensión de las sombras. Se encontró en un mundo de oscuridad absoluta, infinito, silencioso y quieto. Y, sin embargo, brillaba débilmente. De alguna manera, podía verse perfectamente. Su presencia era la única luz en el vacío. Ashburn pensó en pesas, y en un instante, se formaron en la oscuridad circundante. Su color era diferente, distinto al de las sombras, lo que las hacía fáciles de ver, como si estuvieran bañadas de luz. Cogió uno, imaginándolo tan pesado como una estrella. El resultado fue inmediato. Su cuerpo estaba espaguetizado, estirado y arrastrado hacia el peso por su fuerza abrumadora. Pero con un solo pensamiento, su peso volvió a la normalidad. Usando fuerza del monarca de las sombras, Ashburn reformó su cuerpo con calma, como si nada hubiera pasado. Así que, no hay límite para lo que puedo hacer aquí. Aunque no pueda con mi fuerza actual, dijo Ashburn con ligereza, mirando hacia el exterior. Él asintió para sí mismo, satisfecho. Ya había ajustado la proporción temporal. 1 billón de años dentro de la dimensión ahora equivalía a solo un segundo fuera. En otras palabras, no había transcurrido tiempo en el mundo real. Sistema, dijo Ashburn con calma, ¿puedes desbloquear todas mis sombras de Marvel? ¿Solo con su fuerza limitada por ahora? Esas sombras habían muerto antes de que adquiriera sombra inmortal, pero aún podía mantenerlas en un estado sellado gracias al alcance de la habilidad a través del tiempo. Bueno, en realidad no estaban selladas, más bien como si se estuvieran recuperando. Aún así, extrañaba tener sus sombras más fuertes a su lado. El anfitrión no debería ser demasiado ambicioso. La sombra mejoró temporalmente sombra inmortal para que pudiera afectar a tus sombras pasadas. El anfitrión solo necesita esperar 5 días para que las sombras revivan debilitadas. A partir de ahí, puedes darles tu PM para acelerar la recuperación o dejar que se recuperen por sí solas. La voz del sistema resonó con calma. Ashburn suspiró y asintió. No quise parecer codicioso, gracias, dijo en voz baja. Rara vez le pedía nada al sistema. De hecho, casi nunca se quejaba. Estaba agradecido. Por cierto, nunca te pregunté esto, dijo Ashburn, sacando su bolsa de generación de alimentos. Mientras hablaba, creó comida que la mayoría de la gente ni siquiera soñaría con probar y comenzó a comerla con naturalidad. Pero, ¿estás vivo o algo así? Sí. El sistema tiene consciencia. Ashburn se detuvo a mitad del bocado, aturdido. Ahora me siento mal, murmuró. Es que llego tarde, pero, ¿quieres un nombre? Se recostó, pensando. No, el sistema está bien con que lo llamen simplemente sistema. Ashburn frunció el ceño. ¿En serio? ¿Estás seguro? Nadie quiere que lo llamen sistema. ¿Qué tal, voz? Sonrió, claramente impresionado consigo mismo. Eres la voz en mi cabeza, encaja. Es una sutil alusión a tu origen, es genial, misteriosa, es perfecta, perfecta. El sistema está encantado con el nombre sistema. Por favor, no lo hagas. Ashburn suspiró. ¿Cómo podía dejar pasar un nombre tan bueno? ¿Qué comes? Ember apareció de repente junto a Ashburn, haciéndole dar un respingo. Instintivamente, su mano se contrajo, casi a punto de golpearlo antes de que se detuviera. Había estado demasiado absorto hablando con el sistema como para percibir su llegada. Después de todo, crear un nombre tan perfecto no fue fácil. Ember lo miró con desdén, sin impresionarse por la facilidad con la que se había estremecido. No dijo nada, pero definitivamente lo anotó mentalmente. Ashburn la miró entrecerrando los ojos, percibiendo ya su juicio. No es chocolate, dijo Ashburn secamente. Además, ya eres una persona normal, ¿cuándo fue la última vez que comiste? Ember resopló levemente, apartando la mirada. Hacía tiempo que no comía, al menos desde el incidente del chocolate. Después de eso, le costaba incluso pensar en comida. Aún así, había tenido hambre todo el día. Pero su orgullo no le permitía pedir nada. No estaba allí para pedir comida, claro. Simplemente pasaba por allí, y, por aburrimiento, le preguntó qué comía. Eso fue todo. Bueno, no voy a comer nada, dijo Ashburn con calma, ignorándola por completo. Ember frunció el ceño y sus ojos se posaron en la bolsa. Abrió y cerró las manos, luchando contra el impulso, pero estaba perdiendo. Justo cuando estaba a punto de alcanzarlo, Ashburn tomó la bolsa, sacó una caja de pizza y se la entregó sin decir palabra. Ella lo miró fijamente. ¿Es pizza de chocolate? Preguntó en voz baja. Ashburn parpadeó y la miró como si acabara de cometer un crimen de guerra. ¿Qué?
Preguntó Ember, sinceramente confundida por su reacción. No se le pone chocolate a la pizza, dijo Ashburn frunciendo el ceño. Eso es peor que ponerle piña. Ember también frunció el ceño. ¿Alguna vez has comido pizza de chocolate? Preguntó. Ashburn ni siquiera lo dudó. No. Porque no debería existir, y no existe. Lo cual, ahora que lo pensaba, era extraño. Estaba en Estados Unidos. ¿Cómo es que nadie había hecho eso aún? Entonces, ¿por qué juzgas algo que nunca has probado? Preguntó Ember rotundamente. Ashburn abrió la boca, y la cerró. No tenía respuesta. Capítulo 55. Capítulo adicional. Ni siquiera le estás sacando todo el provecho a esa bolsa, dijo Ember, intentando parecer tranquila y razonable. La estás desperdiciando. Dámela, la guardaré. Mantuvo su expresión neutral, pero el sutil temblor en sus manos, que le recordó a Ashburn a un viejo adicto, la delató. Ashburn arqueó una ceja. Sí, no. Si te diera eso, te quedarías con una espalda enorme. Sin decir nada más, arrojó la bolsa a su sombra. Ember lo miró fijamente, sin pestañear. ¿Sabes? Puedo hacer que la comida sea saludable, dijo Ember, con la voz un poco tensa mientras poco a poco comenzaba a perder el control de su estado mental. Ashburn ni siquiera la miró. El silencio era exasperante. Ember apretó los dientes y los puños. Intentó mantener la compostura, lo intentó. Pero al final, casi se derrumba. Necesito chocolate, dijo con voz temblorosa. Solo por esta vez. No pediré más. Su orgullo se derrumbó. ¿Por qué? ¿Qué era el orgullo, comparado con el chocolate? ¿Ah? ¿También saldrías conmigo por eso? Preguntó Ashburn con sarcasmo. Ember se detuvo de repente. Parpadeó, una vez, dos veces, luego se dio la vuelta y se alejó sin decir palabra. Y en ese momento, una pequeña parte de Ashburn murió por dentro. Claro, era una broma, pero esa reacción fue demasiado. Antes de que pudiera procesarlo, una voz habló a su lado. Mi señor, no se preocupe por esa estúpida gallina, con gusto saldré con usted, dijo un humanoide hormiga sombra, arrodillándose de repente al lado de Ashburn con ojos brillantes y esperanzados. No estaba solo. Un enjambre de hombres hormigas se reunió a su alrededor, observando a Ashburn, esperando pacientemente a que decidiera. Oh, eso no será necesario, dijo Ashburn, despidiéndolos con un gesto. En cambio, quiero darles una misión. Las hormigas inmediatamente se pusieron firmes, en postura alerta y preparada. Estas ya no eran hormigas comunes. Antaño insectos normales, se habían impregnado de su energía y evolucionado mucho más allá de sus antiguas formas, las mismas que ya podían atrapar los ataques de Ember. Repártanse por todo el mundo, ordenó Ashburn. Quiero que me traigan 1000 millones de hormigas. Prefiero las muertas, pero las vivas servirán. Solo asegúrense de que ninguna colonia de hormigas sea destruida. Una vez que las reúnan, revívanlas como sombras. Su voz era tranquila pero rotunda. Los fusionaré hasta el último, para crear al rey hormiga. Lo llamaré Meruem. Los ojos de todas las hormigas se iluminaron de alegría. Pero para que esto funcione, continuó Ashburn con calma, quiero que cada uno de ustedes me traiga 100 hormigas vivas. Bendeciré a esas hormigas con poder, algo que se convertirá en la habilidad más poderosa del rey hormiga. Considéralo una base. Hizo una pausa y luego añadió. Además, quiero experimentar con una reina hormiga. Localiza todos los cuerpos sin vida de reinas hormigas del mundo y tráemelos. También las reviviré como sombras. Ashburn podía distorsionar la realidad y otorgar poderes únicos con facilidad. Y en el caso de las hormigas, alterar su realidad era ridículamente simple. ¿Darle poder a 100 hormigas? Eso no era nada para él. Entendido. Ya lo oíste. Todos evolucionaremos en el rey hormiga Meruem. Gritó una de las hormigas. Las demás rugieron de alegría, y su entusiasmo resonó por toda la mansión. Luego, en un instante, todos se teletransportaron y se extendieron por el planeta como una ola. Solo tomó unos segundos. Ashburn lo sintió. Más de 1000 millones de hormigas regresaron como sombras. Cada uno pasó por Shadow Preservation V3, emergiendo más fuerte que nunca en la vida. Deberían haber sido enormes, pero se comprimieron, encogiéndose. Y ahora, miles de millones de ellos se arrodillaban ante Ashburn, silenciosos y leales. Ashburn miró las 100 hormigas vivas que habían traído ante él. Levantó la mano con la palma abierta y con un gesto sencillo, los bendijo. Les dio un poder, la capacidad de adquirir las habilidades de cualquier cosa que consumieran. No necesitaban devorar un cuerpo entero.
Bastaba con una gota. Incluso una sola gota de la sangre de Superman bastaría para obtener su poder, aunque debilitado. Ashburn bajó la mano y sus ojos se clavaron en él. Dime cuáles son tus poderes, dijo con calma, dirigiéndose a las sombras de las 100 hormigas vivas. A su orden, las sombras de las hormigas vivientes cobraron vida, y cada una se levantó y se arrodilló, inclinándose ante su soberano, ignorando por completo sus seres vivos. Todo lo que comemos nos proporciona el poder de lo que comemos. Ni siquiera necesitamos el cuerpo entero, solo el ADN suficiente, dijeron las 100 hormigas al unísono. Ashburn sonrió con sorna. Tenía pleno dominio sobre las sombras. Estaban sujetas a su voluntad, con absoluta lealtad. No necesitaba dar órdenes 2 veces. Si deseaba algo, se movían. Él era su soberano. La sola idea de desafiar su voluntad era impensable. Entonces muere, y levántate, ordenó Ashburn. En el momento en que las palabras salieron de su boca, las sombras de las hormigas explotaron hacia afuera, tragándose por completo sus cuerpos vivos. En el siguiente aliento, las 100 hormigas renacieron. Ahora son soldados de la sombra, arrodillados ante su soberano. Entraron en Shadow Preservation V3, desapareciendo solo por un segundo, y cuando regresaron, ya no eran los mismos. Eran mucho más fuertes, más capaces e incluso sus habilidades habían evolucionado. Después de comprender el poder de la muerte de lo eterno, la fuerza del monarca de las sombras de Ashburn se había vuelto aún más fuerte. Cuando las sombras se bañaban en esa fuerza, especialmente dentro de Preservación de Sombras V3, evolucionaban instantáneamente. El tiempo no significaba nada dentro. En cuanto entraban, cambiaban. Ashburn miró las 100 hormigas sombra mejoradas que tenía delante. Fusionen, dijo con calma. Las sombras obedecieron sin dudar. Las 100 hormigas se fusionaron en una sola, sin liberación de energía ni oleadas descontroladas. Ashburn había dominado sus habilidades. No habría ninguna onda expansiva en el mundo, ningún espectáculo ostentoso. Todo estaba controlado, concentrado y preciso, enfocado por completo en la fusión. Nombre: Shadow Ant 100 raza. Super hormigas de sombra títulos. Ninguno capacidad de combate. Universal más, omniversal medio con ataque penetrante clase y habilidades clase de trabajo. Rey hormiga rebelde habilidades. Ninguna habilidades de la clase de trabajo. Replicación consumista e incluso puedo ver su pantalla de estadísticas, no está mal, pensó Ashburn con una sonrisa. La hormiga fusionada era realmente fuerte. Lamentablemente, solo alcanzó universal, lo cual no fue suficiente para destruir un universo en el mundo de DC, donde los universos tenían dimensiones infinitas. Aún así, fue un comienzo prometedor. Después de esta fusión, dijo Ashburn sonriendo, todos se reformarán como Meruem, el rey hormiga. Después de eso, comenzaré a trabajar en la creación de su reina hormiga. Ante sus palabras, las hormigas comenzaron a temblar, incapaces de contener su inquietud. Fusiona, dijo Ashburn. A su orden, los cuerpos de las 100 hormigas se licuaron, fluyendo uno hacia el otro como metal fundido. Se fusionaron, se transformaron y se solidificaron, formando una gigantesca hormiga que cayó de rodillas ante Ashburn. Su cuerpo estaba cubierto por un caparazón endurecido, fusionado con el legendario mineral del monarca de las sombras. Sus ojos brillaban con un azul claro penetrante. Alas afiladas como cuchillas se extendían desde su espalda, zumbando con energía. Sus mandíbulas brillaban, tan afiladas como para perforar cualquier defensa, mágica o física. Incluso en su estado debilitado, su capacidad de combate ya estaba a nivel universal, gracias a su especialización en penetración. Sería una tontería subestimar el poder del mineral del monarca de las sombras. Gracias a su armadura, todas las sombras de Ashburn, incluso en un estado debilitado, eran prácticamente indestructibles. Eran como el Capitán América, excepto que en lugar de sostener un escudo, lo llevaban puesto. Excepto las hormigas. No necesitaban armadura. Sus exoesqueletos estaban forjados con el mismo mineral de la monarca de las sombras. Y ahora, de pie ante nacido de la ceniza nombre: Meruem raza. Rey hormiga títulos. Rey hormiga capacidad de combate. Multiversal más, omniversal medio con ataque penetrante clase y habilidades clase de trabajo. Rey hormiga habilidades. Ninguna habilidades de clase de trabajo. Devorar rey hormiga. Como rey de las hormigas, tienes el poder de ordenar a cualquier hormiga que obedezca tu voluntad. Mientras el objetivo sea más débil que tú, su lealtad es absoluta. Devorar, tienes el poder de devorar cualquier cosa y obtener las habilidades de lo que consumes. No necesitas todo el cuerpo. Basta con una gota de ADN.
Capítulo 56. Tras crear al Rey Hormiga, Ashburn centró su atención en la Reina Hormiga. Quería comprobar si era posible crear una sombra capaz de dar a luz. En Solo Leveling, eso no era posible. Pero Ashburn era diferente. Podía distorsionar la realidad. ¿Y qué era la distorsión de la realidad? Era como tomar el control de la historia. Escribir lo que quisieras para que existiera. Podías convertir una mesa en un tigre, reescribir la lógica, reformular la física, redefinir las reglas. Era como sostener un bolígrafo y garabatear nuevas verdades sobre la realidad. El objetivo de Ashburn era simple. Quería hormigas de sombra que pudieran engendrar otras hormigas de sombra. Desafortunadamente, pronto se dio cuenta de que tal hazaña estaba fuera de su alcance. Si pudiera comprender más de la muerte de lo eterno, su fuerza del monarca de las sombras se haría más fuerte, y tal vez entonces, sería posible. Por ahora, dejó la idea de lado. Dejando Meruem para ingresar a la dimensión de entrenamiento para un mayor crecimiento, Ashburn se dirigió a la atalaya, donde la Liga de la Justicia ya lo estaba esperando. «Llegas tarde», dijo Batman con los ojos entrecerrados. Ashburn simplemente asintió. «Me distraje con una nueva dimensión que creé», dijo Ashburn con calma. «Un lugar donde puedes entrenar durante 1 billón de años, y solo pasa un segundo en el mundo exterior». La sala quedó en silencio. Todos estaban visiblemente sorprendidos. Pero Ashburn no se detuvo. «Ahora», continuó, «vamos a la verdadera razón por la que te llamé aquí». Levantó una mano y, con un pensamiento, apareció un tablero detrás de él. «Quiero un resumen claro de los villanos a los que se han enfrentado desde que se convirtieron en héroes. Así podré tener una mejor idea de lo que probablemente vendrá después. Primero, quiero hablar con el hombre que se enfrentó al enemigo más peligroso», dijo Ashburn, mientras sus ojos recorrían la habitación. Su mirada se posó en el velocista. «Flash. ¿Te has enfrentado a Reverse Flash?» Flash asintió. «Sí, pero se ha ido. Ahora soy más rápido que él». Se cruzó de brazos. «Después de nuestra última batalla, hubo una explosión de energía, que lo aniquiló por completo». Ashburn levantó una ceja. «Los villanos nunca mueren del todo», dijo Ashburn con voz firme. «Así que Reverse Flash sigue suelto. Y la próxima vez que aparezca, probablemente será más rápido que tú. Reverse Flash existe para hacerte la vida imposible. La mejor manera de lidiar con él es», Ashburn hizo una pausa para crear un efecto dramático. «Ser su amigo. Conviértelo en tu compañero o algo así». Todos lo miraron fijamente, sin comprender lo que acababan de oír. El silencio era denso, pero al comprender las palabras de Ashburn, las miradas extrañadas se dirigieron a él. ¿Qué? Ashburn se encogió de hombros. «Ninguno de ustedes quiere matar. Les estoy dando una forma de asegurar que un villano no muera. Reverse Flash es como el Guasón, solo que quiere ser importante en tu vida. Incluso si eso significa ser tu peor enemigo». Todos permanecieron en silencio, atónitos. Flash frunció el ceño. Era evidente que no le entusiasmaba la idea de acercarse al hombre que le había arruinado la vida. «Reverse Flash viene del futuro», continuó Ashburn. «¿Y la versión que ves? Siempre viene otra. Una que sabe más, una que ha visto más allá. Lo que significa que, ese bastardo no puede morir de verdad». Se encogió de hombros. «Tengo maneras de asegurarme de que se vaya para siempre, pero esa es una línea que cruzaremos cuando tú estés listo para cruzarla». Flash respondió con un pequeño asentimiento. «¿Oh, cuándo murió exactamente?», preguntó Ashburn. «Hace apenas 6 meses», respondió Flash. En el momento en que lo dijo, la información apareció en el tablero detrás de Ashburn. A partir de ahí, Ashburn fue recogiendo información de todos: Batman, Superman, Wonder Woman y el resto. Los héroes normalmente luchaban solos, pero a veces tenían que formar equipo, como con Lex Luthor, cuando uno de ellos no podía manejarlo solo. En otras ocasiones, lograron manejar las amenazas por sí solos. «Ahora que tu historia está expuesta», dijo Ashburn con calma, mientras escudriñaba el tablero con la mirada, «lo peor que podría pasar, es que estos villanos se unan contra ti. Lex y los demás no son tontos. Se adaptan, y seguirán adaptándose hasta que descubran cómo vencerte». Hizo una pausa. «O eso sucede, o aparece algo nuevo. Algo lo suficientemente poderoso como para no solo luchar contra ti», su mirada los recorrió. «Pero para matar la esperanza de este mundo». La sala se volvió pesada. Todos fruncieron el ceño, con una silenciosa inquietud invadiendo sus expresiones. «Pensemos en esto con lógica», dijo Ashburn con voz firme. «Si yo fuera la oscuridad, no te lanzaría a los mismos villanos a los que ya te has enfrentado.
No, lanzaría algo nuevo, algo capaz de matar a Superman. Volvió la mirada hacia Clark, quien tenía el ceño fruncido. Superman era un poco arrogante, ¿qué podría matarlo? Cuando el mundo pierde a su Superman, la esperanza se vuelve mucho más fácil de aplastar. Ashburn chasqueó los dedos. Al instante, se iluminaron pantallas por toda la sala, mostrando escenas de todo el multiverso. Cada una mostraba la muerte de Superman en mundos diferentes. Apuesto a que esto es lo que viene a continuación para este universo, dijo Ashburn con frialdad. Día del juicio final. Una forma de vida nacida de Krypton, un monstruo que se adapta y se vuelve inmune a todo lo que lo mate. La sala se quedó en silencio. Todos sintieron que se les caía el alma a los pies. ¿Cómo demonios iban a enfrentarse a un monstruo como Doomsday? Cuando llegue, no te contengas, dijo Ashburn con firmeza. Superman suele derrotar a Doomsday, pero solo a costa de su propia vida. Esta vez, cuando aparezca, quiero a 3 personas desde el principio. Superman, Shazam y la Mujer Maravilla. Su tono se endureció. Y por favor, mantén a todos los demás lejos. Miró a Flash y a los demás. Ese es su trabajo. Despejen a la gente. Civiles, apoyo, refuerzos, movámoslos. Rápido. Su única prioridad, dijo, volviendo la mirada a los 3 poderosos, es ganar esa pelea. Matar a Doomsday lo más rápido posible, porque cuanto más viva, más evolucionará, y si se adapta demasiado, no podrán detenerlo. Sé que mis palabras son inútiles, dijo Ashburn con ligereza. Todos ustedes, tontamente, elegirán no matar, y eso conducirá a la muerte de Superman. Se encogió de hombros. Pero esa es mi advertencia. La sala quedó en silencio. Todos los héroes fruncieron el ceño, porque Ashburn tenía razón. Incluso después de todo lo que acababa de decir, seguían sin escuchar. Confiaban en su propia fuerza. Solo necesitaban ser extremadamente cuidadosos, ¿cómo podrían perder si estaban en alerta máxima? Capítulo 57. ¿La debilidad de Doomsday es la kriptonita? Preguntó Batman con los ojos entrecerrados. Sí, respondió Ashburn con calma. Aún lo debilita, pero no tanto como Superman. Y. Con el tiempo puede adaptarse y volverse inmune. Los ojos de Batman se entrecerraron aún más, mientras formulaba contingencias en su mente. Ashburn miró a su alrededor. Ten en cuenta que Doomsday podría no ser el próximo peligro. Podría ser Lex Luthor, o algo completamente inesperado. Justo cuando terminó de hablar, su ceja se levantó cuando las alarmas comenzaron a sonar en la atalaya. Bueno, los dejaré ponerse a trabajar, dijo Ashburn casualmente, con los ojos en la pantalla. Mostró una vista clara de la cámara en ángulo lateral de un grupo de individuos armados atacando la Casa Blanca. Sin dudarlo, Superman y algunos otros despegaron. Este fue el evento más grande desde la llegada de Ashburn. Ashburn se reclinó y decidió observar cómo se desarrollaba la acción. Había 5 hombres en total, cada uno de ellos equipado con una armadura avanzada y empuñando lo que parecía armamento alienígena. Eran a prueba de balas y resistían fácilmente los disparos estándar, aunque a los guardias de la Casa Blanca se les habían proporcionado armas especiales que al menos podían dañar su armadura. Ashburn observó cómo Superman y los demás llegaban a la escena y se enfrentaban rápidamente a los atacantes blindados. Pero su interés se desvaneció con la misma rapidez. Su atención se centró en la Mujer Maravilla, que se había quedado atrás. En el momento en que notó que Ashburn la miraba, su cuerpo se puso rígido. ¿Y qué hay de esa cita? Preguntó Ashburn con una sonrisa. La Mujer Maravilla se quedó paralizada un buen rato, en completo silencio, antes de finalmente negar con la cabeza. Lo siento, dijo la Mujer Maravilla, evitando el contacto visual. Pero creo que los compañeros de trabajo no deberían tener ese tipo de relación. El ojo de Ashburn se crispó. Maldita Ember. Claramente había mentido sobre su encanto, y peor aún, le había dado falsas esperanzas. La Mujer Maravilla, percibiendo la tensión, cambió rápidamente de tema. Ese sobre la muerte de Superman, dijo, en voz más baja. Hablaste de ello como si no fueras a intervenir y ayudar. Ashburn aprovechó la oportunidad para cambiar de tema. Sí, dijo Ashburn con ligereza. Prefiero evitar llamar la atención de la oscuridad siempre que pueda. Así que solo intervendré cuando los beneficios superen los riesgos. ¿Aunque Superman muera? Preguntó la Mujer Maravilla con el ceño fruncido. Ashburn hizo una pausa y pensó al respecto. Dependería de cómo se desarrollaran las cosas, dijo Ashburn con un suspiro. Preferiría que lo vieran con sus propios ojos. La Mujer Maravilla apartó la mirada, visiblemente decepcionada.
Era natural suponer que si no se garantizaba la salvación de Superman, ella tampoco. Esa fue la razón principal por la que rechazó a Ashburn. No lo conocía lo suficiente. Al fin y al cabo, podrían ser enemigos mañana. Su disposición a dejar morir a sus aliados era algo que ella no podía aceptar, pero una parte de ella estaba dispuesta a esperar a ver de qué hablaba Ashburn. No le importaba mucho que Ashburn hubiera muerto. A veces, ella también sentía el impulso de matar, pero se contenía. Era una guerrera, después de todo. Había luchado en la Segunda Guerra Mundial y había cobrado muchas vidas. Pero en la época moderna, se contuvo, no porque no pudiera, sino porque creía en las palabras de Superman. Superman era el mejor de ellos y todos los miembros de la Liga creían plenamente en él. La Liga de la Justicia no tardó mucho en regresar, aunque algunos miembros se separaron para visitar al padre de Cyborg, con la esperanza de que pudiera analizar la armadura de los atacantes. Esa armadura, parecía sacada de Apokolips. Batman trajo una pieza dañada y se la entregó a Ashburn, curioso por saber si sabía algo al respecto. Claro que Ashburn no. No era un dios omnisciente. Su conciencia cósmica lo guió hacia Apokolips, pero no explicaba cómo los humanos habían conseguido esa tecnología. Aún así, Ashburn presentía que no era obra de Darkseid. Si tuviera que adivinar, olía más al ex Luthor. ¿Qué tan fácil es para Luthor conseguir cosas como esta? Preguntó Ashburn, observando la pieza de armadura mientras se giraba hacia Batman. La expresión de Batman se tensó. El día que llegaste a la Tierra, hubo un robo en Jump City. 5 individuos irrumpieron en un banco, dijo frunciendo el ceño. Ashburn parpadeó. ¿Un banco? ¿Quién demonios guarda tecnología alienígena en un banco? No era la armadura la que estaba guardada allí, dijo Batman mientras se daba la vuelta para marcharse. La noche que Darkseid invadió la Tierra, un fragmento de una caja madre aterrizó en ese lugar. El dueño del banco no solo lo conservó, sino que luchó contra el gobierno en los tribunales para asegurarse de que siguiera en su poder. ¿Y adivinen quién lo apoyó? La Mujer Maravilla entrecerró los ojos. Luthor. Batman asintió. Con alguien como Luthor apoyándote, hay muy pocas cosas que no puedas hacer. Se giró para irse, con la capa moviéndose tras él. No necesitó decir más. Luthor no había apoyado al dueño del banco por buena voluntad. Lo hizo para robar el fragmento de la caja madre. Ahora Luthor lo tenía. Y estaba empezando a actuar. ¿Y cuál era su objetivo final? Ni siquiera Batman lo sabía. Cuando alguien como Luthor hace algo, nunca es al azar, pensó Ashburn, frotándose la barbilla. O vendió esa armadura a esos ineptos, o lo hizo sabiendo que la Liga de la Justicia se involucraría, ¿era solo una prueba? Se encogió de hombros. Había cumplido con su parte del día y, con suerte, tendría algo de acción en los días siguientes. Era extraño que pasara un día entero sin que ocurriera ningún evento catastrófico. A lo lejos, en el vacío del espacio, lo que parecía un asteroide se precipitaba hacia la Tierra a una velocidad imposible. Mi señor, por fin ha regresado. La sombra fusionada de las mentes más brillantes de Ashburn, ahora conocida como Mente Brillante, se abalanzó sobre él, prácticamente vibrando de emoción. En sus manos, sostenía un teléfono como si fuera el Santo Grial. Era exactamente igual al antiguo de Ashburn. Ashburn levantó una ceja. Gracias, Mente Brillante, dijo tomando el teléfono con un gesto tranquilo. Detrás de Mente Brillante se encontraban docenas de otras sombras. Antiguos ciudadanos de Gotham, todos renacidos bajo el mando de Ashburn. Alguna vez fueron personas comunes, pero ahora, sus mentes se habían agudizado hasta alcanzar niveles divinos. Se mantenían orgullosos detrás de su líder, con los ojos brillantes de satisfacción, como estudiantes presumiendo un proyecto de ciencias a su profesor favorito. Mientras tanto, Brigmind se movía sin rumbo fijo, incapaz de contenerse. Mi señor, ni siquiera ha empezado a ver la grandeza de este dispositivo. Dijo radiante, con los ojos abiertos por la anticipación. Ashburn sonrió levemente, percibiendo la emoción. Se dio cuenta de que Brigmind quería contárselo todo, así que, con un gesto de la cabeza, le dio permiso para hablar.